caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hoy tendremos un programa basado en una película documental de educación. Estará con nosotros aquí su director, Alejandro Banienkos. Fuimos al encuentro de Osvaldo Cipollini, que es perito en antropología aplicada, y aquí en el estudio la doctora Graciela Frigerio y la licenciada Graciela Favilli. Nuestro tema, Proyecto Escuela Trashumante, y así lo presentamos. En nuestro extendido país, caracterizado por su variedad geográfica y climática, hay muchísimas escuelas en zonas desfavorables. Escuelas albergue, donde alumnos y docentes viven de lunes a viernes, escuelas de frontera, rurales, las llamadas escuelas de agua, en el delta. ¿Cómo se hace escuela? ¿Cómo juega en ellas la pasión por enseñar? ¿Con qué calendarios se manejan? ¿En qué horarios? ¿Qué recursos les llegan? ¿Qué las diferencia y qué tienen en común con las escuelas urbanas? Hoy vamos a conocer cómo funciona una escuela trashumante aquí, exactamente en la Argentina. Bueno, y aquí estamos con las Gracielas, Graciela Favilli, Graciela Frigerio, bienvenidas. La pregunta era un poco en la introducción, ¿cómo se hace escuela en las zonas desfavorables? Me mirás así. Pienso, por ejemplo, si alguna vez fueron, si estuvieron con maestros que trabajan en este tipo de escuelas, ¿sí? Sí, además cuando vi la película recordé muchos viajes que hice por esas zonas, entre otras cosas porque además la película restituye la belleza de ese contexto tan particular, ¿no? A mí entiendo la necesidad de utilizar así el carácter de desfavorable, pero no es una palabra que me guste. Coincido. No, porque es ahí donde se vive, es ahí donde transcurren los días, donde las infancias van pasando y forma parte de lo que hay, de lo que tenemos, de lo que estamos siendo, ¿no? De todas maneras hay algo de enternecedor y de particularmente conmovedor en ese esfuerzo porque que el paisaje sea bello y que uno discuta el concepto de desfavorable. Bello y sórdido a la vez, ¿no? No sé si sórdido, A es ver. así, no sé, tan estremecedor. No te confronta a la vez a la soledad y a la mismidad de una manera así que quedás catapultado. Recordemos a todos que estamos hablando de Neuquén. Estamos hablando, sí, de la Patagonia, Así ¿no? es. De esos lugares donde uno va por caminos de ripio. Pensaba ese paralelo entre caminos de tiza en caminos de ripio, ¿no? Que uno podría hacer. ¿Cómo se escribe ahí una escuela que obviamente no puede funcionar con un formato estándar? No sé si alguna escuela puede funcionar con un formato estándar, pero bueno. Este va a ser un poco el tema de hoy, Perfecto, ¿no? espero entonces. Bueno, en mi caso yo tuve una muy fuerte experiencia cuando trabajé en el área de educación rural y coordiné el postítulo de educación rural, así que en términos de estas variantes de escuelas y estos formatos diferentes, verdaderamente las escuelas rurales son de algún modo como el paradigma del cambio de formato, del ser permeables a su entorno, ¿no? De ser permeables al contexto y de responder de alguna manera abriendo ese formato más clásico de la escuela como en singular, ¿no? Como la podríamos generalizar, haciéndolo a esas más flexible, singularidades, claro. ¿no? A las particularidades. Claro, y a lo mejor pensar, cómo hacer favorable lo que en todo caso puede parecer desfavorable. ¿Compartimos las primeras escenas? Llegué a Neuquén en el año 1981 a trabajar como maestro rural. Nos convoca un maestro de adultos, Nano Balbo, para trabajar en la escuela número 6 de Uncal, a mi señora y a mí. En cada escuela debiera haber un libro que se llama libro histórico, que es donde los directivos van poniendo todos los hechos importantes que tienen en su año lectivo. Y ahí nos damos cuenta que los chicos nunca habían egresado de la escuela primaria. Y la escuela era de 1911, o sea que llevábamos en ese momento 70 y algo de años sin egresado.
había periodos en donde era prácticamente nula la asistencia. Entonces, ¿qué pasaba? Algo rígido, como puede llegar a ser un calendario escolar, habrá que seguirlo así a pie juntillas por seguirlo, por ser una tradición, por ser una normativa. Y ahí, a los 10 días más o menos de haber estado, entre Alejandra, el Nano y yo, hicimos el proyecto que al principio se denominó Periodo Lectivo Adaptado a las Necesidades del Medio, y hoy se llama Proyecto de Escuela Trashumante, que es el que tenemos actualmente. Y ahí empezaron a salir los primeros egresados. Yo vine con 27 y llevo 28. De ahí sale la cuenta de 55 para jubilarme. Quiere decir que en estos 28 años ustedes me formaron como hombre, porque llegué siendo un muchacho. ¿Me invitaron a hacer un brindis? Qué bueno, que gracias inmensamente por todo lo que nos brindó, por lo que me enseñó como docente. Que gran parte de mi docencia es gracias a usted, que aprendí mucho. Y bueno, y darle la bienvenida a la señora Mirta, que sé que por ahí no es difícil, pero hay que tener muchas ganas, y yo sé que el acompañamiento de todos los compañeros lo va a tener, así que fuerza y le deseamos lo mejor. Le queremos decir que siempre va a tener una puerta abierta en esta comunidad por tantos caminos que nos abrió, por tantas cosas que nos enseñó, desde empezar a hablar el castellanismo hasta seguir una lucha que es constante en nuestra vida, ¿no es cierto? Ya que entre todos podamos mejorar un poco más esta comunidad. Y yo partí de la hipótesis muy optimista que había que ser muy necio para que las cosas salieran mal ahí, porque la gente necesitaba educación. Y empezamos a intercambiar, ellos empiezan a hacer cargo de primaria, yo en adultos, pero compartíamos el trabajo comunitario, el trabajo en la comunidad. En la escuela los chicos empiezan a avanzar, empiezan a aprender, y ahí se revierte la imagen de la escuela como externa a la comunidad. Fuimos conociendo que el sistema productivo que la gente tenía ancestralmente no lo iba a cambiar de la noche a la mañana. Porque cuando llega la época veranada, los chivos se van solos. Como se vuelven cuando viene el mal tiempo, no hay fecha. La escuela no puede decretar que los chivos se van tal día o vuelvan tal otro. Aunque le encantaría hacerlo. Lo hacía, lo estuvo 75 años haciéndolo. Hasta que dijimos, esto no puede ser. Acá es el sistema productivo el que tiene que marcar los tiempos y los ritmos de la escuela. Bueno, unas pocas aclaraciones para quienes no vieron todavía el documental. Se trata de una comunidad mapuche. Esta es la escuela en Uncal, y lo importante es que la comunidad se ocupa de la cría de ovejas y chivos que cuando necesitan irse porque van a buscar nuevos pastoreos, se van. Y se van los padres, se van todos. No hay quien lleve a los chicos a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me parece que esa idea es como la más fuerte, ¿no? De interpelar a la escuela, ¿no? Hay algunas frases que menciona Pedro, el director, ¿no? Como esta pregunta por la normativa, como el calendario con una normativa, pero por otro lado no aparecía la pregunta en esa historia de la escuela de pensar que no había egresados, parecía que no importaba la presencia de los alumnos, ¿no? Entonces, la normativa del calendario, el formato rígido, parecía más fuerte que el verdadero sentido y propósito de la escuela, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí se abre la oportunidad, ¿no? Cuando él y el grupo que está con él se hacen esa pregunta, ¿no? Qué sabio que es hacerse esas preguntas, ¿no? No, me quedé escuchando. Yo creo que hay muchas cosas para decir, porque se trata de, digo, si uno pensara metodológicamente, es un caso. Es decir, un caso es aquello que viene a interpelar la norma, a suspender su aplicación automática para plantear la pregunta de los sentidos, ¿no? Entonces estamos frente a un caso. Y es un caso que dice de muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, creo que no habría que reducirse al hecho de simplemente algo que se va desplazando por una necesidad natural, entre comillas, las chivas,
o de la producción, sino que hay algo a retomar en el caso, que es la idea de que no hay pedagogía sin viaje. La historia de la pedagogía es la metáfora de los viajes. Empezar aquí, llegar a otra parte, andar por ahí, podemos decir, hacer aventuras. Entonces digo, si bien acá hay un contexto que impone un desplazamiento físico, la metáfora de la pedagogía siempre habló de los desplazamientos. En este caso, esto se corporiza, se encarna, ¿no? Y tiene otras razones que no son las metafóricas. Creo que por un lado está eso, por otro lado está la importancia de algo que por lo general despreciamos o descuidamos, que es los archivos. No estoy pensando en los papeles que se acumulan y ahora en los archivos que se condensan en el ciberespacio en algunos lugares, sino en ese concepto antiguo del arjé, ¿no? Eso donde se va consignando la historia, eso a lo que todo el mundo debe tener un acceso. Y qué útil fue en esta ocasión. Y fue útil en esta ocasión para pensar, aunque en realidad, sin poner en duda las palabras del maestro, digo, también es cierto que quizás la relación, la coyuntura, podemos decir, los tiempos de la historia, eran otros, y que por ahí pesaba de otro modo el ir a la escuela o no ir, o el terminar la escuela o no terminarlo, ¿no? Entonces creo que también eso viene con los tiempos, ¿no? El hecho de que alguien se pregunte sobre la importancia de que vayan y que no da lo mismo ir o no ir, me parece que establece un punto clave, sobre todo imaginando, pensando, sabiendo que se trata de espacios públicos. Sí, a mí lo que me resulta admirable es que en una escuela la comunidad, la dirección, los maestros tomen estas decisiones tan importantes con autonomía. Sí, a ver, yo creo que las escuelas tienen mucha más autonomía y toman muchas más decisiones con autonomía que la que algunos gobiernos quieren acordarle. Te quiero decir, no, acá queda muy fuerte, queda muy patente eso, pero te diría que sí, hay muchas cosas que quedaron a salvo de la educación pública argentina, es gracias a la autonomía de muchísimos equipos directivos y docentes, que quizás no tienen esta visibilidad en el caso, ¿no? Puede ser. Pero voy a leer uno de los mensajes. Dale, por favor. Cuando les contamos a todos a través del Facebook y vamos a hacer este programa. Evangelina de Minichis dice: vi la película en Neuquén. Realmente me resultó muy interesante conocer la realidad de la gente que varias veces me crucé por las rutas llevando sus rebaños y cómo la escuela se adaptó y se incluyó en esa comunidad. Por supuesto que me emocioné al ver el trabajo de esos excelentes docentes que pudieron ver la realidad y buscarle la vuelta para que sus alumnos no sigan siendo excluidos. Nosotros retomamos enseguida y vamos al encuentro del director Alejandro Baniencos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra